Esperando. Yogi. Ahí vamos. Transmitir con Yogi. Esperando a Yogi Radio. ¿Será? Buenas. Ahora sí. Ahí va. Me había quedado dada vuelta la cámara. Ah, no me vi los auriculares, pero me parece que los míos no andan. No, vamos a hacer así para que no falle. ¿Esto se escucha bien? Perfecto. Yo lo tengo intencionalmente por los ruidos también Sí. No, de yo la tengo unos, casa. pero. Vamos a probarlos porque mi problema son. No sé si Dale. tu micrófono anda bien o no. Y mientras se va sumando el Genchi. Sí. A ver, yo me lo pongo. No te escucho. No, nada. Golpea el micro. Nada, ni ruido se escucha cuando lo muevo. Hola, Nati. Y bueno, es que hace como un mes que no hago vivos Sí, y lo hacía con otros auriculares. Se me rompieron, compré estos y nunca anduvieron. y nunca funcionaron. No, bueno, vamos a hacerlo así, al aire. Eh, bueno, te presento. Arrancamos. Dale. Sí, como vos Majo. digas. Ah, ¿sabes que me acordé lo que te dije? Que me olvidé que te iba a decir. Es que iba a decir quién En, sos y todo lo que sos y bla, 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 bla. ¿Qué hago? en el backstage. Sí, Decilo. Decilo, Enzo. bueno, decilo, Enzo. Majo es campeona argentina de surf, número 6 del mundo. Lo hago así resumidito. Sí, obvio. Eh, profesora de yoga, psicóloga deportiva. Esperá que no me acuerdo. Cinturón negro, taekwondo. ¿Era? Sí. Sí. Mami y esposa. Pero bueno, acá vamos a hablar de yoga. Ya está, ya la presenté. Sí. Hoy nos vamos para el yoga. Voy a intentar resumir Sí, en sí. ese ámbito. Ahí está Aye. Mientras entrena, está escuchándonos, porque toda la tribu de alumnos está entrenando ahora. Está haciendo la tarea, te Sí, cuento. no sabía. Bueno, podríamos haberlo hecho en otro Sí, horario, si sabía. Pero ya sí, está, ya está. Bueno, igual queda. estamos. Sí, Eh, también una cosa para aclarar. la- Los que nos conocen, los que no, yo soy tu entrenador, pero en este caso va a ser al revés. Yo acá soy cinturón blanco y vos me vas a enseñar a mí y a todos. Porque la verdad que no sé nada de lo que vamos a hablar. Mejor para mí también, porque me gusta estar en modo alumno. Eh, no sé, se me ocurre preguntar primero algo muy amplio, pero bueno, ¿qué es el yoga? sí, bien, está bueno. Era una de las bases para partir, para tratar de definirlo. Sí. El yoga en sí es una ciencia muy antigua y es una actividad difícil de definir, justamente. Ahí ya empieza la complejidad. Porque se dice, para algunos es, o sea, superficialmente a veces se ve como hacer yoga sos flexible y se lo asocia básicamente con las posturas, con el bienestar físico, con el estoy elongado, no estoy elongado, y a veces con la acrobacia de todas las Ah, cosas sí. que se ven superficialmente, ¿no? Y en realidad el yoga es más bien una ciencia de vida, así lo definen los libros. Los libros son antiguos, 5000 años de antigüedad estamos hablando, de lo que se cree, Ah, o sea, puede ser un mucho más montón. antiguo, y su creación, de hecho, al ser una ciencia con base espiritual, se dice, o sea, que no fue un humano quien bajó esta información, eso es lo que dicen los libros.
como sí. un regalo de los dioses del más allá de lo que uno crea, básicamente. En una parte de la historia también hay una sincronía entre India y China. Eh, si uno va a las ciencias de vidas chinas, hay mucha sincronía con los escritos y las prácticas yogis. La verdad, o sea, tienen distintos nombres, porque uno es India y el otro es China, pero hay mucha sincronía. Entonces, en sí es una ciencia de vida eh, que tiene varias prácticas, entre ellas una es la física, es las asanas, lo que más se ve, las posturas en sí, y el proceso en realidad y el trabajo que busca el yoga es como dice su nombre y su tradición, que significa yug, que es unión. O sea, lo que busca es la Ah, unión en sí, vamos a resumirlo, en mental, física y espiritual del ser humano. Y a partir de ahí, obviamente, el bienestar, limpieza, equilibrio, autocontrol, eh, bueno, todos los beneficios que vienen a partir de esa unión, ¿sí? O sea que no funcionar como estamos más acostumbrados a funcionar, que la cabeza va a un ritmo, el cuerpo a otro, claro. y la base es como practicar el estado de presencia. El yoga es un estado de la mente en sí. Y a través de asana, que son posturas, a través de pranayama, que son respiraciones, eh, a través de kriyas, que son limpiezas, a través de toda esa práctica llegamos a ese estado de unión, que a mí me encanta asociarlo con el estado de flow, a su vez, ¿no? Claro. Porque Sí, sí, sí. hablan de lo mismo, es increíble, pero hablan de lo mismo. No, Esa bueno, es un no sé poco, si tan sí, increíble porque, bueno, increíble sí, como adjetivo, pero sí, eh, como vos dijiste al principio, es una ciencia, el yoga, ujú, una ujú, ciencia. Bueno, entonces en realidad tiene un grado de verdad bueno, el flow debe ser algo, debe ser lo mismo visto desde otro lado o hecho de otra manera, o, pero bueno, cuando hay puntos de coincidencia, ahí es donde es una verdad. sí, sí, sin dudas. Eh, Quien trae el concepto flow, Mihalshi lo toma de un poco del mindfulness. Bueno, el mindfulness viene del budismo, el budismo es primor humano. Es bueno, otra listo. concepción del yoga, es tibetano, pero es muy similar. O sea, todos tienen alguna cuestión en común. La concepción del ser humano es Claro, la misma, digamos. pero llevado al deporte, yo nunca practiqué yoga, entiendo muy poco, muy poco sería demasiado en realidad, porque no entiendo nada, Sí. pero sí sé lo que es flow, porque Mm, sí, no es que sé decirlo, sé explicarlo, o lo leí o lo estudié, sino que yo lo sentí. Entonces, sé, sí, cuando me hablan de flow, sí, ya sé lo que es. Y si vos me decís no, pero más de alguna manera tiene que ver, bueno, entonces yo ya empiezo a entender desde sí, mis experiencias sensitivas, sí, el yoga debe ser algo de esto también, de alguna manera, o me lleva sí. a esto, o me ayuda a esto, o me acerca a esto, sin yo Como, entender o haber practicado yoga. exacto, por eso traigo el estado de flujo como, porque es un estado de presencia, y el yoga en sí, o sea, si lo quisiéramos definir con palabras, en realidad no lo alcanzaríamos porque en realidad es eso, es un estado de presencia, donde Mm, algo sucede y sentimos algo particular, que es que todo eso está alineado, está equilibrado y está ordenado. Y nuestra mente está ahora. sí. A mí se me ocurrió hacer esto, este vivo, o sea, con este título que es Yoga en el alto rendimiento, porque eh, cada vez se ven más deportistas de alto Sí, rendimiento utilizando el yoga como parte de su caja de herramientas o de herramienta en sí, a veces cotidiana, según el caso. Entonces, bueno, me pareció bueno empezar a mostrar.
te digo, porque yo desde mi ignorancia sí sé que hay distintos tipos de yoga, que hay Sí, más intensos, menos intensos, más espirituales, menos espirituales, no sé, te lo estoy diciendo con mis palabras sí, y sí, sí, basándome en mi perfecto, no saber, ¿no? sí, sí, Eh, pero o está bien cosas lo que que decís. escuché o cosas que vi, entonces como cada vez se ve más, digo, bueno, si cada vez se ve más, estaría bueno que esté más aclarado, Sí, o que también esté, a ver, también hay mitos dando vueltas alrededor del yoga, que sirve para esto, que para esto no sirve, que ojo con tal cosa, que no sé, que para esto no sí, es, que para esto sí es. Ya hablando más, viste, del punto de vista del deporte. sí, Eh, una cosa que yo aprendí de vos, por ejemplo, hablando, era que son secuencias de, como es, posturas, sí, ¿no? Que son fijas, ¿no? sí, Que algunas series este sí, grupo de posturas se llama así. sí, Yo no sabía eso, por ejemplo. Entonces, bueno, a ver, mira, ¿cómo es esto? Explica un poco eso mira, primero. hay distintos estilos, como dijiste vos, de yoga. Y asimismo, cuando hablamos de activación en un deportista, para cada persona activarse, para cada deportista activarse, tiene su fórmula y la va Sí, reconociendo y la va probando y la va construyendo a través del autoconocimiento de alguna forma. Bueno, con el yoga pasa un poco lo mismo. Hay infinitas series, eso que tenemos ahí atrás es una de las series de lo que es sí, Ashtanga Yoga. Es un estilo, un tipo de Ashtanga, de un tipo de yoga, perdón. Después tenemos el Hatha Yoga, es otro tipo de yoga y, por ejemplo, en un Hatha Yoga se busca más permanencia en la postura y en un yoga dinámico, que es el Ashtanga Yoga, se busca pasar de una postura hacia otra y de golpe permanecer en posturas puntuales, ¿sí? En todas sí, la búsqueda final es el estado de presencia, es el poder equilibrar los meridianos y para poder llegar a ese estado, es la limpieza en sí y bueno, y todos los beneficios que tiene. Pero con esto lo que te quiero decir es que así como hay distintas herramientas dentro de lo que es la ciencia en sí del yoga, eh, hay una herramienta para cada etapa en sí en lo que es alto rendimiento. Entonces, por ejemplo, si yo voy a usar una herramienta de activación, seguramente, hola Jere, sí, use voy a armar una secuencia que seguramente voy al estilo de Herskovitz, o sea, siempre la misma, esté practicada, yo sienta que me dejan el nivel de activación y en el estado de activación que necesito para poder enfrentar la competencia, carrera, lo que tenga por delante. Y bueno, y para eso tiene que estar practicado, probado y toda la cuestión. Eh, y si yo ya terminé esa competencia, esa carrera, y lo que necesito es restablecer un equilibrio, que yo siempre hablo del estado de euforia post-competitivo, que una cosa claro, es lo que y yo que hay estoy que diciendo bajar. ahora, claro, y otra cosa es lo que a veces puedo aplicar, porque es como que uno se quedaría a vivir en ese estado de euforia, Sí, por lo menos sí, a mí me cuesta bajar, y bueno, y encuentro en el yoga una herramienta para poder hacer eso, pero ya no usaríamos un yoga dinámico, quizás usaríamos un yoga más regenerativo, más restaurativo, más de quedarme en una postura y respirar y ir bajando de ese estado maníaco que quedamos. sí, Eh, entonces, ahí podríamos empezar ya a separar en tres fases principales. Una fase de vale, activación, una sí, fase de regeneración y una fase de práctica continua, que eso tiene que ver con lo que vos también siempre decís, que es lo que no practiqué en mis entrenamientos, o sea, hay que encontrar que es esa pata de yoga eh, pase a estar dentro de la práctica del deportista. Entonces, hay un camino de autoconocimiento, sabemos qué herramienta utilizar para activar y para regenerar, y eso está lupeando, o sea, está practicándose continuamente. ah, Eh, buenísimo. ¿Se entiende? Hay veces Sí, que perfecto, no sé, te ven haciendo una postura de activación antes de una competencia y la quieren copiar. Y claro, como un juego, que en realidad está bien, porque bueno, también hay competencias que son más lúdicas y hay competencias
que no tanto. Entonces, ahí el riesgo es, por ejemplo, bueno, lastimarnos o hacer algo que después nos juegue en contra. Entonces, el punto sería poder encontrar la práctica, y ahí la pata clave es el autoconocimiento, es una pata clave del yoga y de la psicología deportiva también, y acá otra vez se encuentran esos caminos. A mí me encanta entrecruzarlos porque creo que hay muchas herramientas dentro del yoga que nos pueden servir para prepararnos no solo física, sino mentalmente. Sí. Siempre que se practica una serie o posturas, las dos formas de practicar existen. Yo puedo armar una serie, se llama una viñasa, de acuerdo a lo que yo quiero trabajar puntual, y se le puede armar una serie puntual a un deportista específico. Ah, eso no está preestablecido, lo armás vos. Lo podemos armar, claro, se arma. Ah, Se arma. Sí hay ciertas leyes, bueno, como cuando planificas un entrenamiento, la compensación, lo que hice para un lado lo tengo que hacer para el otro, sí. y lo mismo aplica para luego de una postura o de una serie de mucha activación, viene una vuelta a la calma, una regeneración, viene una energía contraria, digamos, a equilibrar esa. Con la misma lógica están armadas las otras tres fases: activación, Ah, regeneración y práctica continua. bien. Y, o sea, en la práctica continua vos lo que haces es pasar al deportista o al practicante por toda esa curva, ¿sí? Sí. Y bueno, y después la otra gran pata, además de lo que es la práctica física, es la respiración. Eh, Tenemos respiraciones para activar, respiraciones para relajar, eh, respiraciones para activar no solo a nivel mental y buscar claridad, sino también a nivel físico, a nivel centro, a nivel integrar todas las partes del cuerpo, que a veces es como que se encuentran medio un poco disociadas. Eh, y bueno, en base a eso vas armando el todo de la práctica, digamos. Siempre la búsqueda es el autoconocimiento y la presencia, ¿sí? No Mm. es voy a entrenar core, por ejemplo. Si bien eso No, está a veces dentro de la práctica, donde puse activación, pongo relajación, y ahí llegamos a un equilibrio general de la práctica, pero en general la búsqueda no es física a lo que se cree, ¿sí? Por ejemplo, no, es, sí, la búsqueda es del total, del todo. Tampoco es solo exacto, espiritual o solo mental, es de que esté todo no, medio sincronizado, por decirlo de alguna manera. exacto. Eh, un ejemplo es también, bueno, de dónde venimos, ¿no? Para, para ver qué práctica vamos a elegir. Entonces, en general, a los deportistas, esta serie y este tipo de yoga, que es el Ashtanga, al ser dinámico y muy activo, es como que atrae más, y es una forma más fácil de poder empatizar, por decirlo de alguna forma, con la práctica. Una práctica con la que a veces justamente vamos a empatizar y a veces no tanto, porque viene a equilibrar algo. Entonces, si yo estoy muy maníaco después de una competencia Claro, y tengo que relajar, me va a costar empatizar con eso, voy a querer seguir claro, sí, arriba. sí. O sea Entonces, en que, realidad pará, puede ser algo eh, medio joda, pero medio posta. Viste que a veces cuando uno va a terapia, decís, no, si la pasé mal, es que me hizo sí, bien. Una cosa así. sí, sí, sí. No solemos pasarla mal, pero sí pasamos por un proceso de transformación. Y bueno, Y eso sí, exagerado, como no, no sí, fue está ahí, está placentero. Ah, ahí. ¿no fue placentero? Bien, buenísimo. Sí, yo le llamo poder dar el máximo, pero sin forzar, ¿no? Como que hay que llegar, también habla de equilibrio la práctica, habla de un equilibrio entre flexibilidad y fuerza, y esa es la búsqueda del yoga, o sea, dar hasta una fuerza, pero que sea flexible. Una fuerza digamos, no sea levantar una pesa o un esfuerzo más allá de lo que creemos que podemos soportar. El yoga no te va a llevar ahí. Sí,
te va a llevar un esfuerzo, ¿sí? Sí. Pero hay una práctica espiritual dentro de lo que es el yoga, que es ahimsa, que es justamente mantener un vínculo de no violencia, vamos a ponerlo así, con uno mismo, con el cuerpo, o sea, eso Ah, sí, como de tiene que cuidado, estar, sí, autocuidado. y al resto. Por eso se practica, por ejemplo, el vegetarianismo dentro de algunos dogmas del yoga. No es obligatorio, o sea, no todas las personas que practican yoga son vegetarianas, pero eh, está dentro de ese pensamiento de práctica de ahimsa, de ser lo menos violento posible con el entorno, digamos, ser conscientes, por decirlo de alguna forma. Sí, Y eso es llevado al propio cuerpo y al proceso. Yo puedo hacer esa serie, un día levantarme y decir, vamos a dar un ejemplo. Bueno, hago esa serie y llego hasta... Todas las viñazas son así. O sea, empezás desde lo más tranquilo, vas entrando en calor, por decirlo, vas activando, 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 llegás a un punto máximo, que son las posturas más difíciles, y después sí, hay una vuelta a la calma. Un proceso natural. Yo, para llegar a la totalidad de la postura de la serie, te puede llevar semanas, meses, años. Es como las progresiones que haces vos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, yo puedo mañana levantarme y decir, bueno, voy a hacer la serie completa. Bueno, ahí no está, y no la vengo practicando, por ejemplo. Ahí no estaría practicando ahimsa, por decirlo de alguna forma. Es una coherencia con la no violencia. Y tiene que ver sí, con la progresión hacia, hacia una buena técnica también, de alguna forma. sí, sí. Puede ser En el salir de yo, la zona de confort, pero no zarparse. mm, Una cosa así. exacto. Sí, Que sea constructivo. exacto. Eh, Vas bueno, rozando límites, pero sí, eh, es el autoconocimiento también, ¿no? Uno sí, sí, sabe la sí, sí, máquina hasta dónde, de despertar sí. No, esa tal vez no, vocecita. no es que sabes, sino que esto ayuda a saberse. Sí, exacto, Una cosa así. sí, Te sí, iba a hacer una pregunta que es, visto con mis ojos, ¿no? Como entrenador. Sí, sí, yo también tengo, bueno, tiene que haber una activación, una entrada en calor, el trabajo principal, el hablando final. Listo, esa es la fórmula genérica, pero después la tengo que personalizar. sí. Entonces, ponerme, personalizar es, bueno, esta persona tiene esto débil, esto fuerte, acá está rígido, acá está. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, viene una persona que naturalmente es hiperlaxa, Sí. ¿sí? ¿Va a ser lo mismo que una persona que tiende a la rigidez? Vas, yo en general, si manejo un espacio individual, no. Si manejo un espacio grupal, va a ser lo mismo, pero con determinadas adaptaciones. Ajá. Tanto la persona rígida como la persona laxa. El hiperlaxo es algo que se ve bastante en la práctica de yoga, ¿no? Ah, Entonces, por ejemplo, bueno, ahí entra la biomecánica también y lo que trae cada persona en sí. Y obviamente que vas a apuntar más a que esos límites que están como pasados, por ejemplo, el típico cuando se le va el codito para afuera o las rodillas para claro. afuera, el trabajo primero es de conciencia de que esa persona puede identificar y frenar, ¿no? Es como controlar. Ah, Sí, excelente, entonces sí, ya ahí haces un ajuste. Y bueno, va a ir medio en contra de lo que su cuerpo le dice seguir y bueno, esa persona va a poner ahí un objetivo mental o una protección mental a decir, bueno, no, contengo. Y quizás a una bien, persona rígida le vas a también dar progresiones para que progresivamente vaya soltando esa rigidez. Pero tampoco se sí. va con toda, ¿no? No, Eh, claro. Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo, eh, el lado muca, que se le llama o la montaña, esa postura que forma un triángulo, donde yo tengo las manos, los pies y la cola ah, hacia sí, arriba, es está una postura buenísima, sí, bastante vista, sí. sí, Le decimos mucho
como una postura madre, porque es una postura en la que por lo menos en la práctica de Ashtanga, durante esa serie pasamos miles de veces por esa postura y nos quedamos respirando. Es una de las posturas en las que más frenamos y respiramos. Y vamos a poner un ejemplo, a una persona hiperlaxa, los codos se le suelen ir, entonces ya ahí le haces Claro. ajustar. Ah, Y a todos, en general se les refuerza poder ajustar el ombligo en la postura, que la postura no se sostiene desde los hombros, sino desde el todo, ¿no? Es como, claro. acá para mí es inevitable compararlo con remar, es lo mismo, o sea, no Sí. remamos con los brazos, sino sostenemos la remada con el todo. Y en alguien muy rígido le diría que flexione las rodillas, por ejemplo, ¿sí? Y que de a poco las vaya estirando. Entonces la Sí. persona, bueno, Se me no ocurre, puede, bueno, o sea, va, una persona rígida probablemente le cueste eh, que esté toda la planta del pie apoyada, ¿o no? sí, exacto. Bueno, si entonces, si bien la postura es con la planta del pie apoyada, vos no vas a forzar eso, sino le vas a dar una fase dinámica a la postura que movilice que haga tipo un pedaleíto, por Sí. decirlo de alguna Ah, forma, sin mostrar la claro, postura, entonces el pie del que otro. movilice, que se vaya amigando, Y aparte el toma cuerpo, conciencia, esa persona toma sí, conciencia de que ahí tiene algo. exacto. Bueno, y ahí Muy viene la bien. parte más interesante del yoga, porque eso está pasando físicamente, eh, y todo eso que está pasando físicamente se traduce a la mente. O sea, nuestras cadenas musculares y nuestros patrones de movimiento empiezan a traducirse a la mente. Entonces, algo que pasa puntualmente con esa postura, y hay muchos memes al respecto, es que cuando ya la tenés recontra practicada, pasa a ser una postura de descanso. Podrías estar ahí, respiraciones, un montón. Pasa a ser una Sí, postura de descanso. Y la persona que empieza a practicar, cuando la primera vez que le decís eso o empieza a practicar la postura y le decís, esta va a ser en un tiempo tu postura de descanso en la serie, donde vos te vas a quedar respirando y vas a sentir que flow, que fluye, no lo pueden creer. Entonces, ahí lo que hay es cuerpo, que está en una postura, prana, porque estás respirando de una forma determinada, tiene una respiración específica, y hay un cambio del patrón mental con el tiempo. Hay una adaptabilidad desde ya y hay un cambio del patrón mental. Entonces, el rígido empieza a ser menos rígido. claro. No solo en la postura, Sí, sí, no solo bueno, en la mira, postura. tenía eso, me leíste, eh, porque saqué el tema de la hiperlaxo, rígido, que sin generalizar, pero normalmente coincide con cómo es la persona mentalmente. No Mm, siempre, pero bueno, casi siempre. Que sí, el hiperlaxo no es que es mejor, sino que es un exceso también. Eh, exacto. pero la persona al ver, al vivir, me imagino yo, me lo imagino porque vuelvo a confesar, yo nunca lo practiqué, pero me imagino que una persona que vos decís, no, no puedo ni apoyar la planta del pie, vos me está diciendo, o que se me están prendiendo fuego los hombros y vos me vas a decir que así voy a Sí, descansar. sí, Y después de un tiempo eso se da, entonces la persona empieza a creer, a creer como en sí misma también, sí, puedo. Esto que me sí. dolía ahora puedo, logré que sea placentero, o sea que hay, puedo. O sea, la persona, no, me imagino que debe haber un efecto en su forma de ser. O sea, si la cabeza hace que vos tengas tal postura y vos podés modificar la postura, eso puede hacer que modifique tu cabeza, me imagino. Exacto, exacto. Ahí entramos en otro campo. Ay, primero me hace acordar una frase que se usa mucho dentro del mundo yogi, que es practica, que todo llega. Entonces, Ah, hay posturas que vos hoy, y a mí yo lo viví ese proceso, y es una locura decir, no, a mí nunca me va a salir eso. O sea, tu mente ya dice, sí, piensa y proyecta que eso nunca me va a salir. Y con la práctica, un día aparece. Y es algo que sí, vos, o sea, es un don que vos pensabas que no tenías. Y de golpe
se manifiesta a través de ¿qué? De la práctica. Bueno, ahí se parece mucho al entrenamiento, ¿no? Y quizás no se traduce tanto en fuerza, pero sí en lo que es el proceso en sí. Es mágico porque algunas posturas tienen que ver con la fuerza y otras no. Una postura que tiene fuerza y equilibrio a la vez tiene que ver con presencia. Entonces ahí el Claro, proceso que sucedió fue otro. No fue ni la fuerza ni el equilibrio solo. Fue poder unir esas dos fuerzas y fue un estado de presencia. El yoga tiende al equilibrio de fuerza y flexibilidad. O sea, que ninguno de los dos ejes esté más arriba que el otro. ah, Esa es como una ley, una de las bases, ¿sí? Del yoga. Y bueno, eso tiende el está, estado, sí, está bueno eso, aclararlo, por lo menos para mí, porque siempre yo la asocié a flexibilidad. Y mira, decir, no, no, bueno, no, capaz que te falta hacer un poquito de yoga si estás duro. Y no, no, no claro, veía la otra parte. No, pará, es equilibrar, no es claro, elongar. exacto, exacto. Bueno, cuando un deportista lo dio todo en una competencia, vos lo que vas a hacer es restaurar. Ahí entra otro tipo de yoga que más que elongar, y vos me has dado esta indicación en algún momento desde el deporte, y yo dije, claro, o sea, lo interpreté desde el yoga, de que después de una competencia, por ejemplo un maratón, no se elonga fuerte porque se termina de romper todo básicamente. Claro. Bueno, el yoga restaurativo es quedarse en una postura en general fácil, cómoda, un montón de respiraciones. Entonces, lo que vos movés en una postura fácil, en la que no estás rompiendo nada, en la que sí estás, por ejemplo, hacerte bolita, eso sería postura del niño, es una postura regeneradora. Sí. Respirar, entonces lo que haces Cómoda. es mover prana, cómoda, cómoda, y el yoga restaurativo, por ejemplo, usa almohadones, mantas, o sea, vos tenés que estar Ah, cómodo, no tenés que sentir claro. ninguna incomodidad en la Placentero. postura. Te busca una especie Placentero, de placer, placer organizado, digamos. exacto, y biomecánico, ¿no? O sea, eso sí tiene que estar ajustado. La alineación es una pata fundamental en el yoga. Si no hay alineación, la energía no circula. Eso es como en la osteopatía, te diría. Entonces buscas que la postura esté cómoda, que esté alineada, por eso se pueden usar accesorios, Sí, y ahí es respirar. Entonces cuando vos respirás, haces que, por ejemplo, el ácido láctico salga más fácil del organismo. Ayudas a que el sí. prana mueva sangre, la sangre se oxigene y ese cuerpo, ese organismo se limpie más fácil. Y ni hablar, lo que hablábamos hoy, que esa mente vuelva más fácil a la calma. Seguramente esté asociado el estado de manía al ácido láctico. No sé, eso habría que estudiarlo fisiológicamente, Ah, pero bueno. seguramente Mirá. debe estar relacionado. Eh, nunca leí nada, pero se me ocurre que, porque coincide, ¿no? Que quedas en ese estado. La concepción en sí del yoga, por ahí está bueno entender esto, es desde varios cuerpos. Por acá tengo un dibujito, a ver si, mira, son unas fotos. Solo voy a mostrar eso y ahora lo voy a explicar. Es Sí, eh, un ser, que ahí sería, vamos a ponerle el nombre de presencia, pero ahí sería como la parte más espiritual, pero en sí es esa presencia que se manifiesta cuando hay un estado de flow o cuando hay un estado de yoga, ¿sí? Y eso sería como el carozo, vamos a ponerlo así, como el centro de esto que vemos. Entonces, la sí. primera capa esta sería la quinta capa, ese carozo. Vamos a arrancar al revés. La primera La capa es esta primera que está más vemos. a la más exterior. Es la más exterior en realidad, que es el Sí, físico, es el cuerpo físico, es sí, lo primero que vemos en la práctica, la postura. sí. Entonces vos ves una de estas Claro, posturas y decís, ah, está haciendo yoga. Es la primera capa, nada más. está, La sí, segunda capa es nuestro prana, es nuestra respiración, es nuestra energía vital, es lo que circula a través de lo que se llaman nuestros canales energéticos, ¿sí? Que es lo que no podemos ver, pero no por eso es menos real. Muchas veces eso termina condicionando más nuestra energía que lo que vemos, que el cuerpo en sí.
Y a veces lo que vemos en el cuerpo, por ejemplo, una lesión, nos hace ver lo que está pasando con el prana, ¿sí? Sí. Que hay un desequilibrio de alguna forma. El próximo cuerpo es el mental. También es el que no vemos, pero lo revemos. Sí, pero está. Y acá hay una diferenciación, porque hay dos formas de ver la mente. Sí, hay dos formas de ver la mente. Este se refiere a la mente más movediza, a la mente más externa, ¿sí? A la mente que se revoluciona más fácil, a la mente más movediza, a la mente neurótica, vamos a llamarla de Sí. alguna forma. Más Eh, sensible. sí, y más superficial también, porque debajo de este O cuerpo más está nuestro conectada con el intelecto. afuera. Exacto, Ahí está. exacto. Más conectada con, vamos a poner el ejemplo en sí mismo dentro nuestro, con el cuerpo y una señal, entonces ya la mente dispara, uy, ¿y qué me habrá pasado? ¿Me habré lastimado? ¿Me habré...? Ok, sí, No, ya se sí. empieza a mover la mente, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo también de, en una carrera o en una competencia, es la parte más inquieta de la mente. Y después podemos identificar otra que es la más, se le llama el intelecto o el discernimiento, como una parte más estable de la mente, la que te dice, vamos a llevarlo al rendimiento, porque estamos hablando de deporte, seguí, es por ahí, seguí. Viste que hay como dos Sí. olas de la mente, ¿no? Una que es más superficial y salta y te dice, uy, estás El cansado, uy, te diablito y el trajiste tal... angelito sería. Eso, Acá, viste, acá sí, algo parado. así, algo así. El diablito, digamos, por ponerlo de alguna forma, manas, se le dice, se le dice manas a la mente porque manas significa movimiento. Y ñana se le dice al intelecto, que es más ligado a esto, al discernimiento, como cuando uno sabe por dónde tiene que ir, pero la mente te distrae, te dice, y si por allá no es más corto, y si tomo agua, y si como algo, y si, bueno, esa sería un poco la diferencia. Y bueno, y el carozo en el interior está este Ananda Yoga, que tiene que ver con nuestro ser, con nuestra esencia, con nuestra presencia. Eh, y es lo que en el dibujito era el carocito, era el interior. Por eso digo que el estado de flow es como el orden perfecto, el equilibrio perfecto de todos estos cuerpos, donde tu cuerpo está dando un máximo, tu respiración está presente, está consciente, está ordenada. Eh, Hacemos mucho con la respiración en competencia. A veces nos damos Sí. cuenta y a veces no. Yo, por ejemplo, la uso bastante como para ir a un estado o a otro, ¿sí? Como para calmarme, respirar profundo, bajar la mente, que está tiqui, 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 tiqui. Y ir al otro, al intelecto, al, bueno, pará, es por acá, vos ya hiciste todo lo que tenías que hacer, vos ya entrenaste, vos de esa base ya estás bien, no sé, esas dos caras, digamos. Y bueno, cuando se manifiesta ese estado de presencia, en definitiva, es este estado de flow o Sería el más estado o de menos yoga. que todas las capas estén de acuerdo Sí, entre todas. Una equilibradas. cosa. Sí. Sí, sí. Ni una, ni la mente más alta, ni el cuerpo demasiado más alto. Imagínate, no sé, yo me imagino si un boxeador tuviese la perilla del cuerpo a todo volumen, o sea, ¿cómo haces? No pasás la primer piña. Hay un Claro. punto en el que hay una regulación ahí. Eh, y una escucha pareja en la que a vos te permite pasar esa piña, pasar otra piña y llevar adelante una pelea, digamos, por ponerle ese ejemplo, ¿no? Entonces vamos a poner que todas esas capas tienen el mismo punto de volumen. Claro. Esa Y es eso la es que están meta. equilibradas. Esa es la meta. Claro. Y eso Esa es pasa la en la meta. práctica. Cuando vas a arrancar 5 saludos al sol, eso pasa en el entrenamiento.
Cuatro Claro. series de plancha, cuatro series de plancha. No sé de qué hablas. No sé si te suena, no sé si te suena. Cuatro series de plancha. Bueno, una vez que arrancaste y empezaste a Sí, respirar y empezaste a ordenar tu cabeza y el intelecto te dice, bueno, pero esta es la base de tu pirámide, que es el discernimiento. Y la mente te dice, claro. ah, pero podría estar cocinando, que tengo que cocinar un montón, y no sé, te saca del presente. Y con la respiración volvés a la postura, volvés a la plancha, a la postura, lo que sea. Eh, Vos podés hacer yoga incorporando todo ese proceso de respiración y traer tu mente aquí ahora, o puedes hacer una postura. Y ahí no estás haciendo yoga. El yoga es cómo lo haces, la Ah, búsqueda. buenísimo. ¿Sí? Perfecto. O sea que practicando, eh, volviéndote práctico en yoga, después aplicás la parte no física a otras cosas. Mm, Algo así sería. sí, sin duda. Entendiendo todo esto, pero entendiendo desde la vivencia, todo esto de las capas, todo, está bien, vos lo Sí, explicás, pero después yo lo practico, hago las series, pero con sí, conciencia pero está esta capa, está pasando esto, listo, esto después se me aceita, o sea, se me sí. automatiza un poquito el pensamiento y yo lo puedo aplicar entrenando, entrando en Yo calor, creo, en una sí, carrera, sí, exacto. El deportista vos lo podés acercar a través de la práctica, pero después su práctica la va a llevar a todo lo que haga, claro, ¿sí? no, tremendo, sí, Esa práctica se va a traducir en todo lo que haga. Y eso es lo que sí, intentamos. Es como cuando se dice medita caminando, ¿no? O sí, sea, vos practicás, la meditación sería como trabajar, vos tenés dentro de lo que es la práctica, pones la lupa en el físico, pones un poco la lupa en asana, siempre está todo. O sea, esto es una sí. separación pedagógica, para poder explicarlo. Siempre está todo sucediendo, porque somos 5 capas y somos 5 capas. Yo no puedo decir, bueno, ahora trabajo la física. No, somos 5 capas, Ah, ¿sí? Todo el tiempo somos 5 capas. vos podés elegir Pero prestarle sí, atención a una capa. exacto. Entonces decís, bueno, o entro a poder equilibrar la mente a través del cuerpo, a través de pranayama. En general, vos haces una práctica de yoga, una serie, y la meditación en general la podés hacer mucho más fácilmente Sí, después de una práctica, porque a través de trabajar tu cuerpo, de trabajar tu prana, de trabajar tu mente, llegaste, estás mucho más cerca de ese carozo, como lo explicaba hoy en palabras simples. Estás sí, ahí, a un pasito del carozo, ¿sí? Si pudiste hacer la práctica, hay veces que la práctica es práctica, es práctica. Esto quiere decir que a veces vos vas a sentarte a practicar meditación o te vas a poner a practicar yoga y vas a lograr ese estado de presencia y a veces no, bien. Sí, ¿sí? sí, sí. Es la receta. Sí, Bueno, se me vos seguís ocurre la una pregunta. receta, sí, Tengo una pregunta. Hace un rato hablabas de distintos, o sea, por ejemplo, que uno puede hacer un yoga, por ejemplo, hacer una carrera que sea más activador, ¿sí? sí, Yo lo entendí desde lo físico, pero por sí, ejemplo, si yo tengo un atleta que su punto débil es que se le va la cabeza, no, le cuesta poner foco en la, aunque se larga en 5 minutos, se larga la carrera y la cabeza le cuesta sí, estar enfocado en que también en vez de hacer en esa persona, si yo lo quiero hacer algo personalizado para él, en vez de mm, buscar hacer una serie, ¿no? Sí, sí, una sí, serie que lo sí, active. ¿Se podría hacer una serie, por ejemplo, para trabajar que esa persona esté más enfocado, más aquí, sí, desde el yoga? sí. Mucho de lo que se usa son las respiraciones, por ejemplo. Eso Ajá, lo puedes hacer sentado, lo puedes hacer acostado. En general, esto depende de cada deportista. Hace un tiempo se creía que el punto de activación era el punto medio. Ahora
esa teoría evolucionó y tiene que ver con que cada deportista tiene que conocer cómo rinde mejor, y para eso se pueden probar distintas técnicas. Hay Ah, deportistas que su nivel de activación ideal es allá arriba, entonces vos le podés dar un pranayama de activación que puede ser, por ejemplo, bástrica, que son salís volando, claro, sí, y sí. puede que a otro deportista que lo mismo, le querés dar la Está al misma lado, que va a receta, correr la misma que está al carrera, pero lado, él es si le das la distinto. misma, y no sé, y larga pasado, Sí, ¿sí? Larga sí, pasado. sí, Entonces, perfecto. ahí le puedes dar una respiración completa o Ujjayi. La respiración Ujjayi, lo que enhebra, que es re interesante y está buenísima, y en general se usa durante toda la práctica del yoga dinámico en sí, es que enhebra algunos cierres energéticos, pero que también son activaciones, para hablar más en el plano físico. Se activa el suelo pélvico, o sea, es el core, suelo pélvico, el abdominal interno profundo, y una tercer pata que es la glotis. Se hace Claro, una compresión a nivel de la glotis. Entonces la energía circula acá. Circula acá, vos podés graduar en esa respiración Ujjayi, que la inhalación dure tanto, o sea, podés, ahí se trabaja con los ritmos, ¿sí? Podés usar un ritmo natural, que la persona inhale y exhale, y en general se tratan de regular la inhalación y la exhalación. Entonces esa es una respiración que, por ejemplo, yo uso para activación y muchas veces para remar. Entonces es ajá. como que me traigo a la presencia todo el tiempo con esa respiración. Si estoy muy agitada es como que bajo, me enfoco, me traigo, ¿sí? A mí me sirve un montón. A mí. Para eso probé todas. Bástrica me sirve un Pará, montón también, acá sí, lo asocio a algo que dijiste al principio de la charla, que es cuando vos ves, te pones a hacer yoga y alguien de afuera te quiere copiar. sí, Y que no pasa por copiarlo, sino que no, vos no, tenés que buscar el tuyo. exacto, Mm, exacto. Ahí hay un proceso de autoconocimiento que no se puede ahorrar. Lo primero es hacerse cargo cómo uno llega a una carrera, que creo que a veces eso es difícil, porque eh, es eso, es hacerse cargo. Bueno, estoy nervioso, estoy ansioso, estoy tranquilo, hacerse cargo del estado precompetitivo y con eso poder adoptar herramientas. Ahí, respiración completa, por ejemplo, es para bajar. Hay claro, atletas que necesitan empezar su competencia así, entonces mejor tirarlos al piso, hacer una respiración completa y salen alineados. Hay que claro, probar, o sea, sí, se puede probar antes del entrenamiento, o sea, vos ahí usas esas estrategias, y creo que, bueno, eso justo, se puede probar en los entrenamientos y ir identificando cómo te va, o en las tomas de tiempo, y después eso aplicarlo en competencia. Pero no solo es lo que haces físicamente, sino cómo estás respirando, a dónde estás llevando tu cabeza. Otra cosa que se usa mucho es la mentalización, se le llama a veces en yoga, en algunos estilos de yoga, o visualización, sí, visualizar. visualización. Sí, Yo también lo usé bastante. Visualizar es una herramienta que se usa eh, justamente, o sea, vos tenés que llegar a un estado determinado para poder visualizar. No es que yo ahora hablando con vos visualizo. Llegás a un claro, estado determinado, justamente de presencia, que es similar a lo que se busca en la meditación, y es un paso previo a la meditación. La meditación es el último objetivo del yoga, ¿sí? Es el samadhi, se le llama, o sea, es meditación. Cuando sucede la meditación, es probable que ni nos demos cuenta, ¿sí? Es como que ah, trascendimos, claro, trascendimos la mente. Pero la visualización está un pasito antes y para el deporte es re efectiva.
Visualizar tiene que ver con un objetivo concreto y posible también siempre, porque ahí a veces es donde entonces yo me visualizo haciendo una triple mortal. No, si yo no la estoy entrenando, por más de que la visualice, no la voy a poder hacer. Tengo que visualizar algo en lo que estoy trabajando, que sea posible. Se te cortó un poco. A ver. A ver si soy yo. Vos se te fue, me parece. Parece que se le fue a ella. A ver, si alguien me está escuchando, que escriba que me está escuchando, para saber quién de los dos es. ¿Hola? A ver ahora. Yo. A ver, los que están mirando, si me escuchan a mí, escriban algo. Si no, ya sé que soy yo. Yo ahora sí te escucho. Pichi, ¿no? ¿Me ves? Veo cortado, Pichi. Yo me quedé. ¿Ven a mí? ¿Quieren que... Pero va, Gaby, quedarte con datos. Jere, querés que cante una canción, ¿no? Bueno, imágenes positivas de... A ver ahora, ahí sí, Ahí estoy. dale. Ahí está, sí, Ahí me pasé a datos. sí, yo también. Eh, ¿En qué estábamos? Visualización. Bueno, ahí Matías decía que lo usa mucho. Matías es un triatleta, entrenador y triatleta que conozco hace un montón y que lo usó como herramienta bastante lo de visualizar. Lo que yo Sí, decía era así que pensar en que voy a hacer una triple mortal y no haber hecho nada al respecto es soñar, que no es visualizar. exacto, exacto. Eh, Es fantasía. eh, claro, es Pensamiento fantasear. mágico. Visualizar es, digamos, me parece a mí es como que yo ya filmé toda la película, me falta la última escena, pero la otra, el 90% de la película la filmé, que fue la preparación de todos estos meses para Sí, esta carrera. Me falta la última exacto, escena, bueno, ahí me imagino, en base a todo lo que yo ya filmé, lo que yo ya hice, ahí, ahí vendría la visualización. Y la visualización, tratar de que vaya para donde yo quiero que vaya, ¿no? exacto. Sí, es eso. Es visualizar, se prepara entrando a veces después de una práctica, a veces con una respiración puntual. eh, Puede ser una respiración consciente, o sea, simplemente observando el aire entrar y salir de la nariz, buscando unir toda mi atención plena en el momento presente, eso es lo que buscamos antes de visualizar. Y después la visualización, lo que buscamos es que tenga el lujo de detalles, o sea, yo me tengo que visualizar realmente haciendo eso, Sí, ejecutando esa prueba como yo
quiero que salga. Puede ser una largada, vamos a poner el ejemplo de lo nuestro. Sí. Eh, puede ser un gesto técnico. Ajá. Puede ser, lo usamos mucho para romper justamente patrones mentales. Entonces, yo estoy entrenando para esto y viste que sucede, vos lo debes ver más que nadie como entrenador, que vos venís Sí. preparando a un atleta para que haga determinada cosa y no. Y cuando se enfrenta a eso, no, o porque es el camino conocido, a veces, o porque genera miedos, ansiedades a veces, y a veces parece no tener explicación, bueno, ahí la visualización es una pata fundamental. Y por eso digo que tiene que ser algo posible, algo que se está entrenando a su vez, algo que se está buscando. Eso, es eso. Ya estuviste ahí mentalmente, entonces es como que el cuerpo registra que ya lo hizo, de alguna forma. Excelente. Cuando, Entonces, y cuando lo cuando, haces, ya no es algo nuevo, de no, alguna exacto, manera. es eso. Cuando Buenísimo. sucede es magia, es lo que está contando ahí Matías. O sea, vos, es magia, no lo puedes creer. Eh, Buenísimo. y eso se puede hacer o al final de una práctica o como te digo, entrando, lleva su tiempo entrar, a través de la respiración tenés que entrar a un estado mental de presencia o atención plena, como dicen los budistas. Eh, es similar al estado de yoga, justamente, de unión, y en ese estado es que podés mentalizar o visualizar, Sí. que es traer la mente al momento presente, lo más difícil. En yoga o en India en sí, a la mente le llaman chita, y yo tuve un maestro que me decía chita, como la mona chita, la mente es así. Sí. Imagínate un mono encerrado en esta habitación, así es la mente. Y el Claro. yoga, No está el yoga quieto. No es, no lo está que menos va a quieta hacer es estar nunca, quieto. exacto. Y el yoga es una herramienta para quietar esos movimientos mentales, justamente, y que se Bueno, para, manifieste. Sí, seguiría 4 horas más, pero quedan se está por entre dos cumplir. y un minuto, así Bien, que sí, es infinito el tema, tendríamos que sí. seguir, pero bueno, haremos otro, yo qué sé. Bueno, yo quería agradecerte, agradecer a la gente que estuvo y a la gente que va a estar, porque sé que ya quedaron que lo van a ver. Eh, y bueno, sí, agradecerte y también si alguien, por ejemplo, quiere contactarte o quiere preguntarte algo, ¿cómo hace para encontrarte? ¿O cómo te contacta? Y lo más fácil, gracias Matías, por el Instagram, Joy Es un Rider, me amigo, escriben un Matías es un gran amigo. mensajito, bien. Por el Instagram, joyrider.ar, me pueden Sí, escribir. También si tienen dudas o lo que sea, soy una apasionada del tema, así que vieron que de lo que nos apasiona podríamos hablar horas, eso sí. sí, Eh, y bueno, y en este momento dando prácticas virtuales, que es lo que se puede, y con muy buenos resultados, así que nada, para que también se sepa. Gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado y a los que van a escuchar esta charla, como dijiste vos. sí, sí. Y gracias a vos, Gaby, Bueno, principalmente, por la no, no. convocatoria. A vos y a todos los que estuvieron y nada, seguimos aprendiendo. De todo, ¿Eh? Dale. de todo. Bueno, un abrazo y Gracias, abrazo a Gaby. todos. Chao. Genio.